Sí, si me permite, en relación con la pregunta. Es verdad, y en el informe sí se recoge, que los principios de publicidad se cumplen en el sentido de que la publicidad a través de la página web y el portal de la empresa pues permiten conocer las ofertas de trabajo. Donde nosotros incidimos es en el proceso de selección, donde es verdad que hay un cierto vacío legal, porque cuando, y es una práctica habitual, se encarga a una empresa de selección de personal el proceso para determinar cuál es el candidato idóneo o una serie de candidatos idóneos, que esto también es habitual. Las empresas de selección de personal pueden poner a disposición de la empresa que encarga un proceso que les determine 5, 8, 2 o un solo candidato para contratarlo al día siguiente. Entonces, nosotros al menos lo que pedimos, eso me imagina que no nos gusta que en el sector público una decisión tan importante quede en manos de una empresa, por muy prestigiosa que sea, pero bueno, no está prohibido. Ahora, al menos que quede constancia documental de los criterios, que el sector público debe de manejarse con criterios generales y cómo se aplicaron a cada caso, ¿no? Y esto es lo que nosotros decimos, que no encontramos en la documentación cuáles fueron los criterios que determinaron los candidatos que fueron seleccionados, nada más, pero que el proceso existió a través de una empresa, pues bueno, eso es así y bueno, es un grado más, pero no está documentado, es lo que decimos. Esta materia no estaría de alguna manera cubierta por la disposición adicional primera del Estatuto Básico del Empleado Público, al tratarse de un ente instrumental, una empresa prácticamente con el 100% del accionariado público. Creo que hay un apartado en el informe que ahora no podría encontrar, en el que se indica que el Estatuto Básico del Empleado Público, creo que en el artículo que menciona, no es de plena aplicación y se enmarca en esa utilización de estos criterios generales que, tratándose de una empresa pública de medio propio, de ente instrumental, pues aunque no le sea directamente aplicable en este extremo, sí los principios inspiradores de evaluación de mérito y capacidad. Esta es una posición matizada que yo creo que está bien expresada en el informe con su alcance correspondiente. De acuerdo. Paso a las recomendaciones. Recomienda la sindicatura que la sociedad deje de calificarse como medio propio y que la negociación en materia de contratos no debe basarse exclusivamente en el precio del contrato. Esas son las cuestiones fundamentales de las recomendaciones. Sí, en ese aspecto es lo que en el informe se recoge y la cuestión de medio propio, aunque con las matizaciones que bien efectuadas por el síndico, es en algunos casos una cuestión indeterminada, por tanto controvertida, pero evidentemente cuando se mueven márgenes muy amplios es evidente que esa controversia en gran medida decae. Pero pudiera darse el caso de que en función de la actividad de la compañía tuviera oscilaciones de año en año. Y estos son también cuestiones importantes. En cuanto al otro aspecto que me señalaba, perdón, ¿era? Bueno, eso es algo que viene en la Ley de Contratos del sector público. Es la opción más ventajosa para la Administración y la opción más ventajosa con carácter general, con carácter abstracto, no necesariamente es de forma exclusiva el criterio precio. Lo puede ser en unos casos o no lo puede ser en otros, pero la ventaja mayor no va indisolublemente ligada al precio, es lo que se señala. Sí, por último, ¿qué cuestiones llevan a la sindicatura a poner en manos de por una parte del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía este análisis de GIPA? Bueno, esto se hace siempre. La ley de la sindicatura obliga a que todos los informes, una vez elevados a definitivos y aún antes, en determinadas situaciones, deben ser comunicados a la entidad fiscalizada, deben ser remitidos a esta Cámara y deben ser enviados
al Tribunal de Cuentas. Esto se hace sistemáticamente, pues nada más concluir el Consejo de la Sindicatura en el que se aprueban estos informes, ese mismo día o al día siguiente, la ley establece un periodo, si no recuerdo mal, de 5 días para efectuar esta remisión y normalmente no se agota ese plazo. Pero todos, es obligado y en todos los casos va a la Fiscalía. En este caso, una vez llegado a la Fiscalía, pues ha decidido abrir diligencias preliminares y estas diligencias preliminares se centran en lo que el informe señala relativo al contrato número 2. A la ausencia de certificaciones, conformidades, etcétera, que ocurren en determinados expedientes. Pero me importa resaltar este asunto porque con alguna frecuencia se suscita en la Cámara y debo reiterar que es obligado legalmente, que en todos los casos se efectúa y que además la remisión a la Fiscalía, si cabe expresarlo así, está reforzada porque aproximadamente hace año y pico se ha suscrito un protocolo con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en orden a agilizar ese procedimiento y a potenciar la colaboración necesaria, porque puede ser habitual que una vez que se examina por la Fiscalía o se abren diligencias preliminares, pudiera ser necesaria alguna información complementaria, algunos papeles adicionales, algunas aclaraciones al texto del informe y en el protocolo suscrito, en este sentido, por eso lo denomino como una colaboración reforzada, pues esto se pauta para que pueda ser ágil y efectivo. En esta materia se han pedido algunas aclaraciones por parte de la Fiscalía, alguna información complementaria. Pues normalmente lo comunican y en un primer momento lo que suelen decir es si hay alguna aclaración complementaria que deba efectuarse en relación con ese asunto. Nosotros solemos decir que es lo que dice el informe, pero que si necesitan alguna cosa más concreta, que como no puede ser de otro modo, quedamos a su disposición. Es una cuestión casi, digamos, protocolaria en un primer momento. Después sí suelen pedir, en algunos casos, información más detallada. A veces lo piden de manera más o menos inmediata y en otros casos, una vez puestos o una vez examinados los documentos correspondientes en sede de la entidad fiscalizada, recurren a la sindicatura para contrastar algunos extremos. Es decir, la operatoria no es idéntica en todos los casos, sino que depende de la naturaleza concreta de las diligencias abiertas. ¿Con qué fecha se remite a la Fiscalía este informe? ¿Conoce? Inmediatamente después de aprobado. O sea, si el Consejo se celebra... No, este concreto, ¿con qué fecha se remitió a la Fiscalía? 15 de julio. Se aprobó el 15 de julio, pues sería o el propio 15 o el 16 o el 17. Vamos, no variaría de esas fechas. Muchas gracias. Nada más. Gracias, señor portavoz. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Perdonen si algunas preguntas son reiterativas, porque a los que no estamos muy acostumbrados a este tipo de terminología, pues algunas cuestiones todavía nos bailan un poco. El Principado de Asturias debió instar el reintegro de la subvención otorgada a la sociedad en 2009, 167.783 euros, ya que el importe de la misma era superior al resultado negativo realmente producido. Por concretar en la fijación de responsabilidades, ¿debería haber sido capaz de realizar este proceso de averiguación la propia Administración? ¿Quién debería haber solicitado el reintegro? ¿A quién, visto esta problemática desde un punto de vista, o esta situación desde un punto de vista de la Administración, ¿a quién corresponde la responsabilidad de haber tenido control sobre esto? En opinión de la sindicatura, como pormenorizadamente se expresa en el informe, se trataba de una subvención para cubrir el resultado negativo de explotación en un determinado periodo. Una vez cerradas y liquidadas las cuentas, el importe de tal subvención excedía del importe de las pérdidas del ejercicio.
Entonces, la sociedad dice que ella, en el momento de repartir dividendos, reintegra esas cantidades en exceso al titular de las acciones, que es la Administración, porque posee el 100%. Lo que dice la sindicatura, sin que ello haya pérdida de recursos, simplemente que desde una perspectiva procedimental, la legislación en relación con subvenciones establece un procedimiento de reintegro que no se acomoda a su recuperación por la vía de dividendos societarios. Esto es, en esencia, lo que ocurre. Entonces, la sindicatura entiende que la Administración debería haber instado este reintegro por las razones que acabo de señalar, porque excede de la cuantía justificada como pérdidas. La sociedad dice otro aspecto. Es una incidencia, no es una merma de recursos, no es una pérdida de recursos, es sencillamente que se han canalizado por unos conductos distintos a los legalmente establecidos, tal como entiende la Sindicatura de Cuentas. Pero la Administración, ¿quién en concreto? La Sindicatura, la Consejería que haya otorgado la subvención, el órgano que ha otorgado la subvención, entiendo. Muy bien. Por tanto, el responsable último sería precisamente el responsable de esa consejería. Entiendo yo. Claro, el órgano concedente de la subvención. Muy bien. De los 5 contratos analizados por procedimiento negociado, consta la existencia de negociación en uno de ellos. En ninguno de los contratos por procedimiento negociado se obtuvieron mejores condiciones a las ofertadas inicialmente. ¿Qué formato y composición tenían las mesas de contratación de esta empresa? ¿Era dicho formato el habitual? ¿Quién era el responsable de controlar los procedimientos de contratación del HITPA, desde el punto de vista de la Administración? Ahí, como se señala en otro apartado del informe y en las propias alegaciones de la sociedad mercantil pública no es una administración stricto sensu, aunque forme parte del perímetro subjetivo de consolidación para otros menesteres y, por tanto, las normas de contratación, como se ha repetido atendiendo a preguntas anteriores, le son de aplicación en unos determinados aspectos, no en otros. Entonces, en la conformación de la mesa también se hacen una serie de consideraciones. Lo que se dice es que en esas mesas de contratación el asesoramiento jurídico recaía en una empresa externa en la que además se señalan en el informe algunos problemas relacionados con un eventual fraccionamiento de contratos. Pero no deben asimilarse estrictamente la composición de la mesa de contratación de una sociedad mercantil pública a lo que son las mesas de contratación en la propia Administración. Eso es lo que se dice. Sí, por ahondar más en este tema, es verdad que las empresas públicas, sobre todo las pequeñas, carecen de servicios jurídicos, de letrados. Entonces, esa función la sociedad decidió encargarla a unos letrados externos. Nosotros lo que sí hicimos durante el trabajo de campo fue pedirle a esa empresa externa un certificado que nos dio de que no trabajaba para ninguno de los clientes posibles de la licitación y, bueno, pusimos de manifiesto la incidencia. También es verdad que no hay una solución fácil para una empresa tan pequeña para conformar la voluntad de la mesa, como dice la legislación. La empresa lo solventó así y lo ponemos de manifiesto porque nos chirría, ¿no? También es cierto que ellos tienen que dar respuesta como pueden a la licitación. Y respecto al procedimiento negociado también, para ser justo, es decir, que durante los primeros años de vigencia de la Ley de Contratos parece que nadie se enteró de que el procedimiento negociado, como su nombre indica, es para negociar. Quizás porque en España hay una cierta tradición, que también se puso de manifiesto en muchos artículos doctrinales, un cierto temor a negociar, quizás por confundir los aspectos de negociación con la famosa negociación prohibida de los funcionarios, y hasta que no pasó un tiempo de ejecución de la ley, esta crítica de la no negociación de los procedimientos negociados fue habitual, está en todos los informes de todas las licitaciones y propias juntas consultivas tuvieron que acabar recalcando, oiga, tienen ustedes que negociar, y si en el pliego ponen que es el precio, pues negocien el precio con cierta libertad y con transparencia, que no es nada malo, no es nada perverso, ¿no? Intentar cumplir los intereses públicos, ¿no? Bien, tengo que deducir que volvemos un poco a lo anterior, es decir, tendría una empresa pública con dinero público que a la hora de los contratos no hay proceso de negociación, pero que al final hay un responsable último
de que este tipo de comportamiento suceda o no, que sería, por decirlo de alguna manera, el dueño de la empresa, es decir, la administración pública, otra vez con la misma responsabilidad que sería la consejería correspondiente, porque alguien tendría que estar atento a que esto, siendo dinero público, en fin, se buscara los mejores procedimientos y los procedimientos, por decirlo de alguna manera, en fin, más acordes con el interés público. Aquí ¿consideran ustedes que efectivamente la actuación seguida podía haber sido mejor? Las actuaciones llevadas a cabo, como se señala o como se desprende mejor de las recomendaciones, son efectivamente mejorables, como casi todas las que todos los humanos llevamos a cabo, son sin duda alguna mejorables. En ese sentido, insisto, se efectúan las recomendaciones. Ahora bien, hay ciertos aspectos que deben igualmente matizarse. Las sociedades mercantiles, en función de sus estatutos y aunque la titularidad de sus acciones sea al 100% de la Administración, tienen un ámbito de autonomía de gestión y tienen que sujetarse a una serie de normas. Pero, por otra parte, también los mecanismos de control interno, las intervenciones delegadas en cualquiera de sus actuaciones pues tienen posibilidades de verificar ese tipo de asuntos. Pueden efectuar auditorías de las sociedades, pueden hacer controles financieros, etcétera. Entonces hay unos ámbitos de control interno, al igual que lo hay de control externo, que precisamente están para coadyuvar a la mejora de la gestión y a que los procedimientos se sigan con la máxima rectitud, ¿no? Es casi una obviedad decir que es mejorable, casi sería predicable de todas las actividades que llevamos a cabo. Muy bien. Naturalmente que sería mejorable, claro, y entonces tiene que haber también algunos responsables de controlar estos procedimientos cuando se trata de dinero público, que a lo mejor quizás sería un poco lo que estamos intentando aquí investigar, ¿no? En el contrato número 2 no constan certificaciones de obra, ni acta de recepción parcial, ni final de las obras contratadas. ¿Cómo pudo abonarse dicho contrato? Porque lo que realiza la actividad fiscalizadora, en este caso, son la obtención de pruebas, como dicen las normas técnicas de auditoría, suficientes, fehacientes y válidas. Y lo que ha ocurrido aquí es que se ha constatado que en efecto se han pagado y no se ha podido constatar que estaba conforme. Por tanto, el cómo pues, es una responsabilidad de quien gestiona y quien forma las cuentas. O sea que el ojo vigilante anterior del enfoque de las preguntas anteriores no estuvo muy vigilante, a tenor de hechos, porque esto sí que está constatado. El informe señala que a partir del 2012 esta empresa, HITPA, no es un medio propio. A mí no me ha quedado muy clara la diferencia entre, no sé si es que todos los medios propios son entes instrumentales, pero no todos los entes instrumentales son medios propios. Pero los medios propios tienen que tener unos requisitos y unas características en donde precisamente el control de lo público es mucho más exhaustivo, es mucho más, dicho así, en plan, para los profanos como yo, estaríamos más o menos, estaría la cosa bien. Esto, ¿qué significa realmente para que nos pueda entender cualquiera que nos ve? ¿Que hay una especie de huida progresiva hacia la zona oscura? ¿Una huida del derecho administrativo? O sea, ¿cuál sería la progresión general de esta empresa? Es decir, en un primer momento con luz y luz del sol y que, vaya, parece que como que progresivamente va metiéndose en zonas oscuras o más oscuras. ¿Se podría interpretar así de manera burda? Oscura me refiero desde un punto de vista de ese paso, desde un punto de vista, digamos, de la mirada de lo público, de medio propio e ente instrumental, implicaría menos control por parte de la administración pública. Así, digo. Y por parte del auditor no se hacen interpretaciones que vayan más allá de lo que el informe dice y, por tanto, nos ceñimos a estas evidencias obtenidas en la acción fiscalizadora. Sí cabe establecer alguna distinción, aunque todo esto no está exento de controversia, entre ente instrumental,
que prácticamente habría que atenerse para interpretarlo al propio significado convencional de los términos, es decir, un instrumento utilizado para unos determinados menesteres personificado jurídicamente de una determinada manera. Pero requiere algunos requisitos adicionales y concurrentes para que ese sea medio propio, porque también tiene una serie de prerrogativas, porque la Administración, por ejemplo, no necesita llevar a cabo determinadas actuaciones para la contratación si lo encomienda a esos entes. Esa es, dicho muy simplificadamente, su funcionalidad. Pero, claro, tiene que sujetarse a esos límites. Esos límites, por otra parte, no están tampoco exentos de controversia por esa variabilidad que puede haber entre unos ejercicios y otros, con lo cual podríamos encontrarnos con que, como se dice aquí, pues tal año es medio propio y al año siguiente no, o así sucesivamente. Pero es que también la idea de actividad esencial que se lleva a cabo también a veces tiene interpretaciones controvertidas, porque puede haber una falta de correlación estricta entre actividad esencial y facturación. Imagínese que, por las razones que sean, y esto ocurre también en la esfera mercantil, una sociedad determinada o un grupo que tiene diversas líneas de productos, en algunos de ellos no obtiene margen o inclusive vende a pérdidas, porque eso es un reclamo para otras actuaciones. Si tomamos como referencia exclusivamente el volumen de negocio para estos asuntos, estamos obviando que puede haber una actividad más amplia y que, sin embargo, no es objeto de la correspondiente facturación. Entonces, aquí también se producen determinadas discusiones. Ocurre, sin embargo, y como bien decía el síndico, en algunos de estos ejercicios la diferencia era muy acusada. Cuando la diferencia no es tan acusada, pues esta controversia, por decirlo así, adquiere más fuerza. Cuando la diferencia es muy acusada, no. Pero, no obstante, subsiste el hecho de que en un ejercicio pudiera darse esa circunstancia, en otro no, y esto también pues es un elemento problemático. Y máxime, como antes trataba de apuntar de forma muy sucinta, en un ámbito como el de las telecomunicaciones, que ha sido objeto de transformaciones muy importantes, tanto por su paso de una actividad monopolística a una actividad liberalizada, tanto por el marco regulatorio como por la evolución tecnológica, tanto por la normativa nacional como por la normativa comunitaria. Y entonces aquí pues la empresa aduce en las alegaciones que sus señorías conoce, porque van adjuntas al informe, que algunas de estas cuestiones estaban relacionadas con medidas vinculadas a la extensión de la TDT y una serie de cuestiones que para los profanos en esas materias también pues a veces nos vemos pues claramente desbordados. Es decir, es un ámbito complejo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista regulatorio, cambiante, con normativas nacionales que, como se señala en el informe, han experimentado modificaciones a lo largo del tiempo, con una esfera comunitaria igualmente cambiante y que incluso, como se señala en los hechos posteriores, hay una serie de consultas a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia llenas asimismo de matices y consideraciones al respecto. Por tanto, es difícil simplificar en este tipo de cuestiones porque es un ámbito sectorial pues suficientemente complejo para no perder de vista esta dimensión que le señalo. Sí, yo por complementar lo que dice el síndico mayor y por centrar la pregunta, las encomiendas son un procedimiento excepcional. La Comisión Nacional, como ha dicho el síndico mayor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando era Comisión Nacional de la Competencia, hizo informes muchísimos y sobre todo uno muy conocido, recordándole a los poderes públicos que esto es excepcional y que para que un contrato no se licite por los procedimientos habituales, se recuerda que el dominio efectivo es el poder análogo, en este caso el 100% del capital, no hay ninguna duda, pero el que la parte mayor o más importante de la actividad del ente instrumental sea para el ente matriz, pues también tiene su lógica, ¿no? O sea, que no sea una empresa que está en el mercado y que ocasionalmente, a base de subcontrataciones, se eluda, de cierta manera, la competencia que todas las directivas de contratación buscan, ¿no? Es verdad que las sociedades mercantiles tienen unos mecanismos de
control de las licitaciones más relajados, eso es obvio, y no es lo mismo la administración pública como poder adjudicador que una sociedad mercantil como poder adjudicador. Tiene unas instrucciones, como se dice en el informe, unas instrucciones que es verdad también que fueron garantistas, que exigían el anuncio en los diarios, que exigían un mínimo de 5 ofertas en los negociados, que podían haberse quedado en 3. O sea, en ese sentido, gira todo en torno a unas instrucciones de contratación y no tira directamente de la ley de contratos, que es muy puntillosa para la administración pública. En las sociedades mercantiles se relajan esos controles, ¿eh? Entonces, por eso es tan excepcional y por eso constantemente, como digo, los órganos supervisores estamos y están recordando que esto se utilice de manera excepcional. Igual me repito. La sociedad contrata con terceros de media el 80% de la ejecución de las encomiendas recibidas, lo que denota la carencia de medios para dar cobertura a los encargos, actuando ésta como un simple intermediario para la entidad que demanda la prestación, orillando el régimen de contratación legalmente prevista. ¿Dicha subcontratación con terceros en un 80% es legal? Legal. La sindicatura no dice que no sea legal. La sindicatura pone esto en relación con la consideración de medio propio o no. Son cosas distintas. Es decir, la sociedad mercantil, en el ámbito de su objeto social, puede llevar a cabo todas estas actuaciones y así están contempladas en él. Otra cosa distinta es que si no alcanzan de manera concurrente o no reúnen esos requisitos a los que repetidamente hacemos referencia, pues podría perder la condición de medio propio, etcétera, ¿no? Pero no quiere decir que en sí mismos o por ese motivo esas actuaciones llevadas a cabo pues no sean legales. Una sociedad mercantil pues puede llevar a cabo pues todas estas actuaciones dentro del marco legal, ¿sí? Si me permites, este es un aspecto muy interesante porque está vinculado a lo que decíamos antes. Claro, si tú no realizas, si tu plantilla trabaja en el mercado para otras empresas, pues cuando te encargan por parte del ente matriz una nueva encomienda, pues acabas teniendo que subcontratar muchas cosas. En este sentido, otra de las peticiones, y también he de recordar que el propio Tribunal de Cuentas hizo muchos informes sobre encomiendas de gestión, y uno muy importante que dio lugar hace 6 meses a una moción que fue aprobada casi por unanimidad de la Comisión Mixta Congreso-Senado-Tribunal de Cuentas, donde pidió a los poderes públicos que legislaran este vacío, por llamarlo de alguna manera, porque es que es un vacío que va en contra de la idea de medio propio. Si tú tienes que subcontratarlo todo, ¿por qué no licita directamente el contrato el ente matriz? Para esa gran lista, hasta el punto de que en los contratos de licitación directa, el 227 de la ley de contratos prohíbe subcontratar más del 40%. Y aprovecho para detenerme un minuto aquí, algo que vergonzosamente están tolerando las administraciones públicas. Me consta que en esta Cámara ha habido mociones y intervenciones en relación al cuidado de la subcontratación. Me consta que la Federación de la Construcción en este tema va de la mano de los sindicatos, presentándose en las obras para que el libro de subcontratación se realice como debe de ser, ¿no? Y que muchos directores de obra, incumpliendo su misión, están tolerando una subcontratación del 99%. La ley prohíbe más del 40%. Y no es un tema baladí, porque los convenios colectivos y nuestro Estado social de derecho se mantiene gracias a unos convenios colectivos donde hemos conseguido unas condiciones retributivas adecuadas. Y si al final acaba todo subcontratándose en cadenas y tal, pues las empresas no pueden mantener plantillas, etcétera. Bueno, este pequeño excurso, que aprovecho para hacerlo porque en este sentido soy militante, la subcontratación está prohibida para las empresas que licitan un contrato. Y hay un vacío legal que chirría mucho porque va en contra de la esencia del medio propio, pero vacío legal, hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas, en esa moción de
un poco antes de disolver las Cortes, una de las últimas mociones de la Comisión Mixta, pidió claramente que se regule el asunto porque, bueno, está previsto concretamente para Traxa, que ha conseguido una disposición adicional para que le permitan subcontratar más del 50%, pero está en la ley. No recuerdo cuál fue, yo creo que fue en la propia de esta última, que se prohibió el 50%, pero si no está prohibido, al menos va en contra de la esencia de lo que es un medio propio, que es que me lo encargan porque sé hacerlo, tengo plantilla y medios para hacerlo. Si tengo que subcontratar, a su vez, pues eso algo pasa y yo creo que es un atajo que debería de obviarse. Sí, más que dos almas, parece como que ha habido una transmutación de la naturaleza. O sea, esta empresa nació con una naturaleza y luego progresivamente fue transformándose. Lo que pasa es que, para lo bueno o para lo malo, alguien tiene que hacerse responsable de este proceso. ¿Cómo consideran la colaboración de esta empresa respecto al trabajo de la sindicatura? Si hubiera que ponerle una nota. ¿Probado? ¿Suficiente? ¿Bien? ¿Regular? Y también de la propia Administración. ¿Ha colaborado? Cuando digo la Administración me estoy refiriendo a la consejería responsable de esta empresa y a la propia empresa en este proceso de fiscalización desde el punto de vista de la sindicatura. Como pueden comprobar de la somera lectura del informe, en el mismo no se plantea ninguna limitación al alcance. Es decir, aspectos que no hayan podido ser comprobados porque no hay información, porque no ha habido colaboración, porque no se han presentado debidamente. Entonces, esto es un hecho, no digo excepcional, pero sus señorías saben perfectamente que un buen número de los informes que llegan a esta Cámara vienen sujetos a limitaciones al alcance, que es como en la jerigonza nuestra se denomina a este tipo de situaciones. Por lo demás, en aspectos concretos del trabajo del campo, creo que el síndico que ha dirigido la fiscalización podría dar detalles más precisos. Sí, yo diría que de buena a muy buena. Ya quisieran el resto de las administraciones, y pongo por caso la Administración del Principado, que en la cuenta general va plagada de limitaciones, estar en el nivel de rapidez de respuesta que tuvo HIT, eso hay que decirlo, y yo así debo de hacerlo porque es justo, ¿no? Nos atendieron con mucha rapidez siempre, lo que no pudieron darnos pues lo dijeron y el resto fue una relación muy cordial. Pues, por poner una nota, de bueno a muy bueno. Pues nada más, muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Tiene ahora el turno Grupo Parlamentario Foro Asturias. Sí, buenos días. Muchas gracias a los síndicos por comparecer hoy aquí y estar dándonos estas explicaciones que, como decía mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, para los que somos un poco nuevos en estos tipos de nomenclaturas nos resulta difícil interpretar el informe, aunque entiendo que realmente pues el informe está ahí, tenemos toda la documentación a nuestro alcance y echamos de menos hoy que no vaya a venir por aquí el señor consejero, que es el que nos tendría que dar las explicaciones sobre qué está haciendo a raíz de este informe o qué es lo que ha hecho que por eso estamos aquí. Pero, en fin, es lo que tenemos. Voy a preguntar muy poquito porque ha quedado ya bastante claro, pero yo quería un poco ir concretando sobre los diferentes ejercicios. O sea, vamos a ver, por ejemplo, hemos hablado, si miramos las conclusiones que presenta el informe, determinan que en la contratación de personal se incumplen los principios de igualdad, mérito, capacidad por GILPA. ¿En todos los casos estudiados? Lo que se señala en el informe es que el procedimiento seguido en sí mismo a través de una empresa externa, si bien cumplía los requisitos primarios de publicidad, no quedaba comprobado, no quedaba asegurado este otro requisito. Pero se dice ya como cuestión íncita en el propio procedimiento. O sea, de forma seguido, general. ¿no? Es. Carácter general. Y en cuanto a la contratación menor, que se externalice, ¿en todos los ejercicios es también una cosa general? ¿Es la forma de actuar del GITPA o en algunos ejercicios sí y en otros no? Bien, ahí hay que hacer una consideración previa y aprovecho para hacerla con carácter general. La actividad auditora, también la propia de la auditoría pública,
es una actividad selectiva. Es decir, acaba emitiendo un juicio profesional fundado en un conjunto de evidencias que se obtienen de las comprobaciones llevadas a cabo. Cuando digo que es selectiva, es que no examina todos y cada uno, normalmente, de los actos, asientos, contratos, etcétera. Como puede ver en el propio informe, de los 43 contratos, creo recordar, por un importe superior a 50 millones de euros, se extraen aleatoriamente 11, que son los que se examinan. Esto no permite inferir unas determinadas conclusiones, sobre todo cuando se siguen unos procedimientos que se entiende que son comunes. Pero siempre hay un margen de riesgo por la propia condición de actividad selectiva. Esto es importante señalarlo. Entonces, ese tipo de afirmaciones absolutas en auditoría, permítame también que lo reitere una vez más aquí, tenemos que estar muy impregnados de una exigencia profesional que es el escepticismo. Las normas técnicas de auditoría subrayan la importancia del escepticismo profesional. Estamos sujetos a emitir juicios con riesgo, nuestras pruebas son selectivas, las realidades son complejas y, por tanto, el significado de estas apreciaciones llegan hasta donde llegan. No se prestan mucho a afirmaciones tasativas y absolutas. Sí, muchas gracias, lo entiendo. De los 5 contratos con procedimiento de negociado suscritos por la entidad, que solo uno se negoció, ¿tiene conocimiento de que estos 5 contratos correspondieran a lo denominado troncal del Occidente? Yo creo que el contrato número 2 es el de Occidente, si no recuerdo mal. Bueno, en la página 45 tiene el desglose del objeto social, del objeto contractual. El 2 es el de las instalaciones de la red Asturcom y el 3 el del multiplex de TDT. La paginación que seguramente utilizan es la correspondiente al boletín de la Junta, que no necesariamente coincide con el que... y entonces en esta, la información que se señala está en la página 42. ¿Ustedes han tenido acceso a los informes de auditoría? Supongo. Durante los últimos ejercicios, todos mencionados como una circunstancia grave, la incertidumbre sobre la viabilidad, ¿a qué hace referencia esa incertidumbre? ¿Tiene EGITPA problemas de solvencia? No, las auditorías que se mencionan, correspondientes a todos los ejercicios, en algunos casos, incluso sin estar obligado desde el punto de vista mercantil a realizarlas, eran lo que se conoce en nuestro ámbito como auditorías limpias, si bien en algún caso se señalaban una serie de incertidumbres. Esa serie de incertidumbres se referían a las eventuales dificultades de continuidad de la empresa como consecuencia de las disposiciones aprobadas por el Principado de racionalización del sector público, que podrían implicar la extinción de la sociedad. No sé si ustedes lo conocen, pero bueno, yo les pregunto. ¿Cuál fue la opinión del Principado al respecto de este informe? ¿Tienen conocimiento? Bueno, entiendo, pero esto normalmente en las sociedades mercantiles, 100% públicas, cuando efectúan alegaciones, entiendo que lo comentarán, que lo hablarán, que lo tratarán con sus órganos a los que están adscritos. Si bien están firmadas por los responsables de la sociedad, entiendo que habrán sido así consideradas, pero esta es una mera suposición. La auditoría se refiere a la empresa GIPTA, las alegaciones se enviaron a la empresa GIPTA, pero sí es práctica habitual, como corresponde a entes adscritos a determinada consejería, que las cosas se vean en ese ámbito, con la intervención delegada, con el responsable correspondiente, con el que haga el seguimiento de esas sociedades, etcétera. Pero esto es una pauta común de actuación. No sé si en este caso se ha dado y con qué intensidad.
¿Saben ustedes si desde la emisión del informe HITPA ha rectificado su forma de proceder? ¿Han dado cumplimiento a alguna de sus recomendaciones? Hasta el momento no tenemos constancia documental de que eso se haya producido, pero es frecuente, y en el programa anual de fiscalizaciones correspondiente a este ejercicio 2016, efectuamos periódicamente un seguimiento de las recomendaciones que la sindicatura efectúa. Por tanto, será en ese marco donde, en su caso, podamos valorar si se han adoptado algún tipo de medidas o no se han adoptado, porque también debe tenerse en cuenta que las recomendaciones de la sindicatura no son vinculantes. Lo que ocurre es que suelen ser recomendaciones bien fundadas, pueden ser recomendaciones que darían lugar a una mejora en la gestión, a una mayor claridad, a una mayor transparencia, y normalmente el ente fiscalizado se ve concernido o debe verse concernido, incluso en algunas legislaciones así está previsto, a explicar en su caso por qué no sigue esas recomendaciones. El informe es 2006-2013. Sobre los ejercicios 2006-2013, ¿ustedes han encontrado algún cambio de gestión a partir del 2011? Los que se derivan, los que quedan plasmados aquí en función de la fecha y de las referencias del contrato o de las normas vigentes en cada uno de los casos. Quiere decirse que en el periodo que abarca esta fiscalización ha habido normativas distintas en materia de contratación, ha habido normativas diferentes en materia de telecomunicaciones, ha habido, creo que no, en el caso de subvenciones. Entonces, bueno, eso motiva diferencias que se pueden ver en las tramitaciones, pero específicas, tomando como punto de corte un periodo, no me consta que se hayan podido constatar ninguna. Bien, pues nada más, no voy a hacer más preguntas. Muchas gracias. Gracias, señora portavoz. Tiene ahora la palabra, por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo agradezco, en primer lugar, la presencia de los síndicos, del síndico mayor y del síndico ponente. Sí nos extrañó, lo debo decir, ¿no?, lo escueto de la presentación respecto a otros informes en que a veces se había desarrollado más el trabajo. Yo quisiera dejar claro una cuestión que es la primera, que es el origen de este trabajo de fiscalización, que lo explicó el síndico mayor, pero querría que quedase muy claro. Es decir, ustedes modifican el programa anual de fiscalización de sindicatura por una petición del Parlamento expresa de fiscalización de esta empresa. Esto es correcto, ¿no? Esa petición la formalizó el Grupo Parlamentario Popular y yo querría que quedase clara. Y segunda cuestión, mire, usted ha dicho algo que tampoco suele ser muy frecuente y que yo quiero incidir en ello, que efectivamente tienen constancia de que el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, entiendo, no la Fiscalía del Principado de Asturias, sino la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, ha abierto diligencias. Me pareció entenderle que por uno de los aspectos del informe, si no me equivoco, mencionó usted el contrato número 2, ese que no tiene certificaciones de obra, ni acta final, ni inicial. ¿Es así? ¿O saben si hay algún otro aspecto del informe que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas esté estudiando? Varias cuestiones. Sí, efectivamente, la presentación ha sido escueta. Yo procuro hacerlo siempre así, por una razón de agilidad y por una razón de cierta consistencia. Sus señorías tienen con gran antelación el informe. En este caso se trata de un informe relativamente breve y extenderse en consideraciones previas, pues a veces no hace más que recargar la duración de la sesión sin aportar más. No solo suelo hacer eso, sino que suelo aportar, en la medida de lo posible, alguna información adicional que ilustre el procedimiento y los recursos utilizados, como por ejemplo las horas, las áreas de trabajo configuradas, etcétera, ¿no? Esto es una práctica habitual, seguramente mejorable también, pero que suelo utilizar casi siempre o siempre. En cuanto a las diligencias, yo reitero muchas veces, no me desmentirá el diario de sesiones, la idea de que todos los informes, sin excepción, van a la Fiscalía. La apertura de diligencias, en algunos casos, dependiendo de los procedimientos internos del tribunal,
es más ágil y en otros más tardía, en función de la carga de trabajo. En este caso se da la circunstancia de que están abiertas y en fecha no muy lejana pues se ha comunicado que se habían abierto diligencias preliminares y que versaban sobre el apartado S correspondiente. No mencionaba más, solo. Lo cual no quiere decir que en el proceso de investigación subsiguiente pues no pueda ampliarse. Lo único que nos han señalado ha sido eso en un escrito por el que lo han notificado a la sindicatura. Y esto lo repito con cierta frecuencia porque ha habido casos, y lo sigue habiendo, en los que, además de esta remisión a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, se producen complementariamente remisiones del mismo informe a la Fiscalía asturiana, con lo cual hay procedimientos abiertos en los dos sitios. Y me gusta reiterarlo con independencia del proceder que siga quien quiera plantear lo que quiera y en la esfera que quiera, pero que es importante saber que la sindicatura, de modo sistemático, preceptivo, obligado legalmente, remite todos y cada uno de sus informes al Tribunal de Cuentas y específicamente a la Fiscalía, con la cual existe una colaboración reforzada en virtud de un protocolo suscrito. Pero aunque no hubiera ese protocolo, las pautas seguidas serían muy similares a las protocolizadas, ¿no? Y esto es algo sistemático. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, quería incidir ahora sobre ese tema por lo siguiente, ¿no? Mire, usted, bueno, no es el objeto del informe, pero habrá observado una cierta polémica en este Parlamento con el Gobierno en general, porque, vamos a ver, ustedes lo que hacen es remitir todos los informes que emiten al Tribunal de Cuentas. Me parece muy bien, en base al protocolo y tal. Y hemos tenido aquí, yo creo que incluso usted y yo, más de una vez, esta no discusión, sino este intercambio de pareceres, ¿no? Yo lo que le quería preguntar es si ustedes a la hora de remitir señalaron, porque hayan visto en el informe, es decir, a mí este informe me parece escandaloso, nosotros lo hemos hecho y se lo contaré ahora, ¿no? Pero ustedes, además de remitir puramente el informe, que es ahí te va, o si indicaron que alguna de las cuestiones contenidas en el informe les pareciera a ustedes que pudiera ser especialmente llamativa o que pudiera entrar en el campo de lo, no quiero utilizar la expresión delictivo, pero el campo de ámbito de actuación de Fiscalía en algún sentido. Es decir, eso es importante, porque una cosa es remitir los informes y otra cosa es decir, oiga, mire, y en este informe, por ejemplo, el fraccionamiento de contratos pues puede ser constituido delito. Eso es lo que quería que me matizarais. Si ustedes, a la hora de remitir el informe, pusieron el foco o la atención sobre alguna de estas cuestiones, porque si hay ya una actuación de la Fiscalía al Tribunal de Cuentas, ese dato es importante, ¿no? Sí, también este extremo, si lo